Hola Emiliano, recibí tu entrevista en forma de mail y se me ocurrió que la forma de hacerlo más natural era pidiéndole a mis hijos que me haga de camarógrafo y de periodista. Así que mi hijo va a hacer las preguntas como si fueras vos. Antes que nada, queremos agradecerte la amabilidad de darnos esta entrevista. Lo primero que queremos saber es cómo nace tu pasión por los cuchillos o cómo fue tomando forma. Empezó más o menos hace unos 8 años, cuando la actividad que yo tenía en ese momento empezó a decaer y me encontré con mucho tiempo libre. Entonces dije, bueno, en vez de estar perdiendo el tiempo yendo a la oficina sin hacer nada, dije, voy a hacer algo que me gusta. Entonces se me ocurrió comprar unos cuchillos en el exterior para encavar y entretenerme en el proceso de hacerlo. El tema es que cuando estaban en camino los cuchillos, yo me puse a averiguar cómo era que se hacía, y para el momento en que llegaron, yo ya más que encavar los cuchillos, ya quería hacer mis cuchillos desde un pedazo de acero, o sea, completamente hechos por mí. Eh, Encavé esos cuchillos y me puse a leer y me puse a investigar cómo era el proceso de hacer un cuchillo. Y bueno, fue lo que hice en mis comienzos. Muchos videos de YouTube, mucho preguntarle a otras personas que fui conociendo en el ámbito local de cómo se hacen los cuchillos, y poniéndole tiempo y horas a ir aprendiendo. ¿Cuáles según vos las cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un cuchillo para cocinar, de cocina para trabajar? En una cocina hay más de un tipo de cuchillo. Depende de la tarea. Si uno está haciendo tareas generales, cortar, picar, rebanar, hay un cuchillo por excelencia, es el cuchillo chef, el cuchillo cocinero, de una geometría que todos conocemos porque todos tenemos uno en nuestras casas. Después, como en todo, viene la especialización, es decir, te viene bien tener un cuchillo para picar, que sea mejor para picar que para tareas generales, te viene mejor un cuchillo de oficio, que es para tareas de pelar, escarbar, tornear y un montón de operaciones que requieren que la hoja sea cortita y cerca de la mano. Tenés hachas, tenés cuchillos para tareas más específicas, es un mundo. Pero si hubiera que elegir uno solo, con un cuchillo de cocina de 18-20 centímetros de largo, estaríamos cumpliendo el 90-95% de las tareas con éxito. ¿Cuántos cuchillos pensás que hiciste en toda tu carrera? Cientos, no sé cuántos son los cientos, pero son muchos. Yo en promedio por año calculo hago entre 200 y 250 cuchillos, y ya son unos cuantos años. No llevo una cuenta de la cantidad que llevo hechos, no, nunca me interesó ponerles número de serie ni nada por el estilo, pero son unos cuantos cientos, no sé si puedo decir miles, pero cientos son seguros. ¿Y tienes alguno que recordás por sobre el resto? ¿Algún cuchillo que recuerde por sobre el resto? Los cuchillos que son... Yo tengo siempre una filosofía. Yo hago cuchillos que me gustaría usar. Si a mí me vienen con un cuchillo de fantasía o alguna cosa rara, no, prefiero no hacerlo, y le recomiendo a quien lo quiere, quien se lo puede hacer. Los cuchillos que recuerdo son los que están en el borde de ese límite, los que digo, ¿lo hago o no lo hago? Sí, lo hago porque está dentro de lo que yo eventualmente en una situación muy, muy, muy particular usaría. Y el que me viene a la mente es un hacha que me pidió una persona que llegó a la oficina encontrándome, creo que fue por Google, y me dijo, yo vi esta hacha hace 2 años y desde esa época estoy buscando a alguien que la haga, y te encontré a vos y espero que vos me la puedas hacer. Y era un hacha enorme, era un hacha que tenía
8 milímetros de espesor, o 6, no recuerdo, y tenía 35 centímetros de hoja y, no sé, 12 o 13 centímetros de ancho. Yo le llamé hacha monstruo, porque literalmente era enorme, hacían falta las 2 manos para levantarla y dar un golpe. Pero cumplía la descripción que me pidió mi cliente. Yo quiero poner un corderito sobre la mesa, darle un golpe y partirlo al medio. Yo estoy seguro que ese deseo fue cumplido. Tal vez por haberlo regalado a una persona reconocida o porque te haya marcado en algo especial. ¿Algún cuchillo que me haya marcado? No, lo que me marcó a mí es un cocinero muy conocido, uno de mis primeros clientes. Me encargó un cuchillo de cocina en una época donde si yo hacía 1 o 2 cuchillos por mes eran muchos. Lo usó, lo probó, le gustó y un día decidió publicarlo en sus redes sociales. A partir de ese día, yo de hacer 1 o 2 cuchillos por mes me encontré que tenía que hacer solamente del modelo que él había elegido como 10 más. Y por eso lo recuerdo siempre. ¿Cuál es la mejor forma de afilar cuchillos para principiantes? Para principiantes que tengan ganas de aprender cómo afilar, yo siempre recomiendo que se tomen unas horas en ver 2 o 3 videos de YouTube de cómo se afila un cuchillo a piedra, o tomen un curso, que hay gente que da cursos de afilado con piedra, y es un arte y una forma de mantener los cuchillos que no se olvidan nunca más, pero que requiere de cierta práctica inicial, casi como si fuera andar en bicicleta. Para el que no tiene ganas de tomarse ese trabajo, hay un montón de artefactos, algunos simples, baratos, otros más complejos y costosos, que permiten afilar bien un cuchillo, y ahí ya depende o del presupuesto o de que tan bien quieren que les quede el filo. Pero si yo les tengo que dar mi opinión, yo creo que las piedras de afilar son siempre la mejor opción. ¿Qué tips le podés dar a la gente que nos lee y tiene sus cuchillos para cocinar? Primero, que los cuiden. O sea, un cuchillo que no se lo cuida rápidamente pasa a ser una espátula, porque deja de cortar, porque deja de tener filo. Entonces, lo que yo siempre recomiendo a mis clientes o a gente que viene con sus cuchillos para que se los afile es: úsenlos sobre superficies de corte apta, es decir, úsenlo sobre una tabla de plástico, una tabla de madera, y eso va a hacer que el filo del cuchillo dure más tiempo y que usar ese cuchillo sea placentero por mucho más tiempo. El secreto es ese: cuidar el filo hace que un cuchillo dure mucho más tiempo. ¿Es posible recuperar cualquier tipo de cuchillo en cuanto a su filo, o existen algunos casos que no son posibles de arreglar? Bueno, sí y no. La mayoría de los cuchillos se pueden reafilar. El problema surge cuando alguien lo reafiló mal. Hay, por ejemplo, me pasa frecuentemente con cuchillos que me traen, que los afilaron como si fuera un cuchillo occidental, es decir, que el filo está 50% de cada lado. El cuchillo oriental tiene el filo como si fuera un cincel de carpintero, tiene el filo a un solo lado y el otro lado es plano. Si a ese cuchillo se lo afila como un cuchillo occidental, el lado plano ya no es más plano y ya el cuchillo cambió su geometría y no funciona como fue diseñado. Arreglar esa clase de cuchillo implica sacar toda la parte que fue afilada del lado que no hay que afilar, rehacer el bisel del lado opuesto y recién ahí volver a afilar. Una tarea tediosa y que lleva tiempo y en consecuencia es cara. Pero es un caso particular. En los cuchillos de cocina que normalmente todos tenemos en nuestras casas, si el cuchillo solamente perdió el filo, lo único que hay que hacerle es dedicarle unos minutos, unas horas, depende de la práctica que uno tenga, y se vuelve a dejar como nuevo para que siga cortando mucho tiempo. Por ejemplo, oxidaciones o marcas en el filo, etc. Sí, el óxido se forma en los cuchillos de acero carbono y
el problema no es las manchas grises que se forman en la hoja, sino las manchas de óxido color marrón, que es el que corroe el acero. Las manchas de óxido marrón, si son recientes, con una esponja de cocina, con el abrasivo verde que traen, normalmente sale, sino con una virulana muy finita. Y si la mancha de óxido ya tiene unos días, con un poco de aceite antióxido tipo WD-40, se pueden remover frotando con el dedo o con alguno de los abrasivos que mencioné antes. Y queda solucionado. Queda una mancha gris que es la pátina que se le forma a los cuchillos. Hay cuchillos de acero inoxidable que también a veces le aparecen unas pintitas de óxido, y eso se soluciona simplemente con una virulana finita, se lo pasa hasta que no se ve más la mancha y asunto solucionado. No va a volver a pasar. Que un cuchillo sea inoxidable no quiere decir que sea absolutamente inoxidable, sino que es mucho más inoxidable que cualquier otro metal, pero en las condiciones adecuadas un acero inoxidable se puede oxidar. La solución siempre es más fácil y es lo que mencioné recién. Y en cuanto a las marcas en el filo, las marcas en el filo, si el cuchillo fue usado, es natural que estén. No necesariamente es algo malo que un cuchillo tenga rayas, porque eso significa que fue usado. Si alguien quiere tener su cuchillo de manera impecable como el día que lo compró, la única opción que se me ocurre es que no lo use, porque en cuanto lo empiece a usar es inevitable que toca un hueso o una parte dura de algo y le va a aparecer una rayita, pero eso hace a la historia del cuchillo y no a otra cosa. Para mí es natural que suceda. ¿cuál es el mejor acero para un cuchillo de cocina para tener un instrumento con filo duradero? El mejor acero, hay muchos aceros y hay aceros que fueron diseñados exclusivamente para ser usados en cuchillería. Hoy en día el precio es una idea, es una forma bastante cercana a la realidad de cómo saber si un cuchillo es bueno o malo, comparando en una plataforma donde haya miles de cuchillos, por ejemplo, en una cuchillería, en Amazon o lugar similar. Más allá de lo que uno paga por precio, hay aceros que son mejores que otros, pero hay que saber confiar en alguien para poder decidir si uno no es el que sabe, y ahí el asesoramiento es importante. El asesoramiento sin un interés comercial, porque si no, yo te puedo vender un cuchillo caro que a mí me da mucha ganancia, pero que el acero no es bueno. En mis cuchillos en particular, a mí me gusta tener en todos los rangos de precios, desde aceros que yo puedo conseguir en un importador local o en aceros que importé yo para tener un buen acero a un precio razonable, y también tengo aceros que me ocupé de traer y que son lo mejor que se puede conseguir en el mundo. Los mismos aceros que yo puedo conseguir en cualquier lugar del planeta, hay algún fabricante que los usa en cuchillos comerciales. Depende de qué acero, quién sea el que lo fabrique, eso va a ser un parámetro de la calidad del cuchillo. En cuanto al material del mango, Bueno, el material del mango hoy en día está también limitado por donde se va a usar el cuchillo. Por ejemplo, en una cocina profesional, es decir, un restaurante o similar, no puede haber cuchillos ni de acero carbono ni cóncavo de materiales naturales, por ejemplo madera. Todos tienen que ser no porosos, es decir, de plástico mayormente, o materiales como la micarta, o si uno quiere un cuchillo más elegante y fino, existe lo que se llaman las maderas estabilizadas, que son maderas impregnadas con resina que evitan el problema de las maderas naturales, no tienen porosidad, todos los poros fueron rellenados con resina. ¿alguna marca que recomiende, sea nacional o extranjera? ¿Alguna marca que recomiende de las que se consiguen en todo el mundo? Yo siempre digo que Victorinox es una excelente relación de precio-calidad, es decir, se puede conseguir un muy buen cuchillo en Amazon, por ejemplo, por 15, $20. Un cuchillo que no tiene lujos, pero que
el acero va a ser muy bueno y va a durar mucho tiempo. Y después ya pasa por una cuestión de si a uno le gusta más uno que otro. ¿Qué opinás de los cuchillos de cocina de cerámica? Para mí, yo no los recomiendo los cuchillos de cocina de cerámica, pero no porque no sean buenos, sino porque la vida útil de un cuchillo de cerámica es mucho menor que la de un cuchillo de acero. ¿Por qué? Porque reafilar un cuchillo de cerámica requiere de una herramienta muy especial, y incluso que yo tengo un taller muy completo para hacer cuchillos, yo no tengo la capacidad de reafilarlos satisfactoriamente. Es un material muy duro, eso quiere decir que va a durar afilado mucho tiempo, pero al mismo tiempo es muy frágil. Entonces con el uso se van produciendo micro roturas en lo que es el filo y se va transformando en un serruchito de filo muy fino. Aparte de que no suelen aguantar más de una o dos caídas que se terminan rompiendo. Entonces tienen la ventaja de que son muy afilados, pero tienen la gran desventaja que son muy difíciles de reafilar y son frágiles. Yo no tengo cuchillo cerámico, prefiero los cuchillos de acero. Y para vos, para un entusiasta de la cocina que le gusta tener sus chiches en la cocina, ¿qué cuchillos debería tener como pack básico? Bueno, creo que ya lo respondí antes. Si tenés la posibilidad de comprar varios cuchillos, es una historia, pero si tenés la posibilidad de comprar uno, el de cocina para mí es fundamental. Si tenés la posibilidad de comprar dos cuchillos, sería uno de cocina y uno de oficio, uno de hoja cortita, creo que ya lo mencioné. Si tenés la posibilidad de agregar dos cuchillos más, yo agregaría un hacha para golpear y trozar cosas rápidamente, y algún cuchillo para picar. Ya con esos cuatro cuchillos cubrís una gran parte de las necesidades, y si a vos te gusta tener un cuchillo para cada tarea, bueno, el cielo es el límite, porque para cada tarea hay alguien que se le ocurrió un cuchillo muy especial y que la hace de manera perfecta. Bueno, muchas gracias Alex y Teo por ayudarme a hacer la entrevista.